Hola, ¿cómo están todos ustedes? Les saludamos a través de cada día jueves, el cual nos podemos reunir para poder hablar los temas en la palabra del Señor. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, los que se conectan y creyendo que Dios tendrá una palabra de bendición. Dios les bendiga a cada uno, amigos, hermanos. Gracias por conectarse. Susana, Catherine, Dios te bendiga. Amigo Samuel, Dios les bendiga. Elba, Griselda, que se acaba de conectar también. Un cariñoso saludo para ustedes. Hoy vamos a estar hablando un tema que nos va a llevar a bendición. El tema del cual hoy vamos a hablar es sobre los receptores. Cuando hablamos de los receptores vamos a estar viendo cuáles son estos espíritus que entran en las personas. Hay personas que están pecando continuamente. Hay personas que caen y fallan una y otra vez y caen siempre lo mismo. Vamos a hablar por qué las personas caen constantemente. Los receptores. Cuando hablamos de receptores, es algo en el mundo espiritual que uno lo hace ley y se ejecuta una obra. Entonces vamos a estar hablando el tema de los receptores. Cómo actúan, cómo entran y cómo hay que expulsarlo. Todo eso a través también de la palabra del Señor. Que es importante entonces tener el cuidado de que nosotros podamos estar alineados y no dar ningún derecho legal. Los receptores son los que entran en las vidas y las personas y se activan en cualquier momento. Y creo que en este tema, que es un tema profundo, nos va a ayudar a reflexionar si hay algo en nosotros que tenemos que dejar. Si hay algo en nosotros que tenemos que quitar. Si hay algo que está contaminado en nuestro espíritu. A través de los receptores te vas a dar cuenta si realmente hay algo en ti que tienes que dejar. A través del tema de los receptores te vas a dar cuenta si hay un área débil. Porque los receptores van a las áreas débiles y hay que fortalecerla. Ese es el tema que hoy vamos a hablar. Dios bendiga a todos los que se siguen conectando. Un saludo a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Lauris, Dios añada bendición a tu vida. Paulita, Dios te bendiga también. Rosy Cela, Dios te bendiga, amiga, desde Miami. A cada uno de ustedes, Lauris, un cariñoso saludo. Y todos los que se van a conectar a través de El Sonido del Cielo. Cada día jueves. Recuerden que cada día jueves estamos dando el programa desde las 9 de la noche acá en Santiago de Chile. Y así también en los diferentes países que hay 1 hora o 2 horas de diferencia. Y mediante esas 2 horas de diferencia es donde podemos hacer el tema de enseñar cada día jueves una palabra que nos va a bendecir. Como hoy creemos que Dios tiene una palabra de bendición para que podamos así con la ayuda de Dios declarar la bendición. Le invito a que oremos, a que podamos conectarnos delante del Señor y declarar la bendición de Dios. Y que Dios nos bendiga en esta tarde. Quizás muchos han tenido una carga difícil. Quizás muchos han tenido una carga sobre sus hombros. Quizás no fue un buen día. Quizás hoy día tuvieron pruebas, angustias, fueron perseguidos, fueron apiedrados. Quizás están pasando diferentes dificultades. Dios las sabe. Pero entreguémosle delante del Señor. Entreguémosle delante del Señor para que Él nos bendiga a través de la palabra y podamos crecer. Para que a través de la palabra podamos avanzar, podamos quitar lo que Dios tenga que quitar y colocar lo que Él tenga que colocar. Que hoy sea una noche especial, sea una noche diferente, sea una noche más de una enseñanza, que sea una noche de presencia. Porque si su presencia está con nosotros, entonces ya somos bendecidos. Vamos a orar para que Dios nos bendiga y sea una noche de bendición. Dios eterno, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos permite en esta hora de la noche, aquí en Santiago de Chile, las 21 horas, 9 de la noche, y en otros países, con 2 o 1 hora de diferencia y donde nos estén escuchando. Queremos soltar una palabra de bendición para nuestro espíritu, para que pueda estremecerse y pueda cambiar de áreas
áreas débiles. Sujetamos nuestro espíritu a la obediencia de Cristo. Que nuestro espíritu se aquiete ahora y se sujete de todo el acontecer durante este día, de todo lo vivido, el cansancio, la prueba, la dificultad, la angustia, la persecución, el espíritu de contragolpe, el espíritu de venganza, lo anulamos en el nombre de Jesús. Y sobre los que están ahí en sus hogares, aliéntalos, levántalos a través de este tema. Gracias, Rey, gracias, Señor. No a nosotros, oh Jehová, a ti gloria, honra y honor. Entregamos este programa, el sonido del cielo, para que nos bendigas y para que tu presencia esté en nosotros, con nosotros y en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer a través de este tema que nos va a bendecir. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga, amados amigos, a cada uno de los que se están conectando. Hermana Hortensia, Dios te bendiga allá de Yucatán, México. Y que las bendiciones de Dios permanezcan a cada uno de ustedes. Darling, Dios te bendiga en el sur de Chile. Luis Toledo, Dios te bendiga acá en Santiago. Y a cada uno de los que hoy vamos a escuchar este tema, que sea un tema de bendición para nuestra vida. Hoy vamos a estar tocando el tema de los receptores. Cómo entran los receptores, cómo actúan y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que pueda ser quitado. Y ya al comenzar este tema, es importante nosotros entender qué es un receptor. Y quiero tomarme del pasaje de Santiago capítulo 1, verso 13. Santiago, verso 1, verso 13 dice, que nadie diga cuando es tentado, yo soy tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Porque Dios no tienta a nadie. Dios no puede tentar a nadie, verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Cuando estamos hablando de este tema, los receptores, estamos hablando que hay áreas en la vida de los creyentes en que en cualquier momento se activan. Hoy, a través de este tema, que es importante que nosotros podamos entender, si hay algún área débil, si hay algún área en que tiene que dejar a través de este tema, los receptores nos vamos a dar cuenta de que son las áreas débiles. Los receptores vienen a las personas y cuando hay algo débil, se activa un receptor. Es una señal en el mundo espiritual. Más adelante vamos a ver qué tipo de receptores hay, porque los receptores quieren causar estragos. Por eso que este pasaje de Santiago 1:13, el 14 y 15, nos dice claramente que Dios no tienta a nadie. Y dice que sino que cada uno es tentado, es llevado y seducido por su propia pasión. Y aquí queremos detenernos un poco, porque dice que cada uno es tentado cuando es llevado, cuando es seducido. No por una pasión, sino por nuestra propia pasión. Cuando hay algo desordenado, cuando hay algo fuera de orden, cuando hay algo que no está acorde a Dios, es ahí donde el receptor entra y se activa. Dice la Escritura, sino que cada uno es tentado según, no dice alguna pasión, su propia pasión. Las pasiones son las cosas que están dentro de la persona. Las pasiones son las cosas ocultas que muchas veces las personas hacen y callan. Las pasiones desordenadas, lo que menciona también la Escritura a los jóvenes, pasiones desordenadas, que hay que tener cuidado porque se activan ahí los receptores. Las concupiscencias son los que están en el corazón y no has soltado, no lo has hablado, no lo has dicho, no lo has confesado. Entonces, cuando no confesamos algo, es ahí donde el receptor se puede activar. Un receptor se activa cuando algo no se confiesa, cuando algo no se habla. Cuando hablamos de los
receptores estamos diciendo el cuidado que nosotros tenemos que tener. Recuerda que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando es afectado el espíritu, el alma y el cuerpo también son afectados. Y tenemos que con la ayuda de Dios pedirle a Dios que nos cambie nuestra manera de pensar, de mirar, de accionar y de poder ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cuando hablamos de este tipo de receptores, estamos diciendo, porque el receptor es el aparato que recibe un estímulo. El receptor es el aparato que recibe un estímulo. Y el estímulo es el que inicia la obra. El receptor recibe un estímulo de algo. Cuando una persona tiene algo que tiene que dejar en su vida y no lo ha soltado, no lo ha confesado, no lo ha dicho, entonces está ahí el receptor. El receptor es aquel que es la señal que se envía en el mundo espiritual. El receptor es que toma esa señal a través del mundo espiritual y las personas han ejecutar algo que es fuera del orden. Cuando hablamos de estos espíritus, porque hoy el tema es el cuidado de tener cuando vienen este tipo de circunstancias, ya que el receptor, lo que hemos hablado aquí, es que el que recibe un estímulo, y el estímulo es el que lleva la obra. Cuando una persona cae una y otra y otra y otra vez, eso se hace ya crónico. Ahí es donde tiene que buscar un ministro. Ahí es donde tiene que hacerse una liberación. Y liberación no quiere decir solamente botar espumarajo y que los demonios, no, hermano. Liberación hay en toda área. Aún en el mentir hay que hacer una liberación. Aún en el orgullo. Aún en las pasiones ordenadas. Aún en el pensamiento se tienen que hacer liberaciones, que es metamorfosis o metamorfosis, que es un cambio de mentalidad, metanoia, cambio de mentalidad. Y para que pueda provocarse eso, ahí donde nosotros tenemos que soltar y decir cuál es el área que nos está afectando. Las cosas ocultas, las que no declaramos, las que muchas veces te da vergüenza decirla, y esa hay que soltarla. Hay que decírsela al Señor: Señor, este es el área débil. El área débil es donde ahí se activan estos tipos de receptores. ¿Por qué? Porque buscan un área donde poder entrar. Y ahí están las áreas débiles. Entonces tenemos que reconocer que a través de este tema, Dios quiere sacarnos, quiere bendecirnos, pero sacarnos del estado el cual podamos una persona tener. Por eso que, hermano, es necesario en que con la ayuda del Señor le pidamos poder identificar cuál es el receptor que está en tu vida. Recuerde que el enemigo siempre trabaja tanto en la oscuridad. Nosotros somos linaje de un Dios todopoderoso, por lo tanto no puede conceder la luz con las tinieblas. Y ahí donde nosotros tenemos que actuar en la voluntad perfecta de nuestro Dios. Pedirle que Dios nos ayude. Pedirle que Él nos restaure. Y hay un texto que dice: pero si tu ojo te es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo está en oscuridad. O sea, si miras algo que no es de Dios, todo tu cuerpo ya está lleno de oscuridad. Mire qué tremendo. Esto es Mateo capítulo 6, verso 23. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. ¿Por qué está lleno de oscuridad el cuerpo? Producto de que lo que ve no es agradable. Y aún lo que pensamos, aún lo que decimos, ya que las tentaciones provienen por los 5 sentidos. Y cuando provienen por los 5 sentidos, se activan estos tipos de reacciones. Ahí nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado de que no caigamos en las áreas en que tenemos que caer, sino pedirle al Señor que nos ayude para avanzar. Ahora, ¿qué es un receptor? Estamos hablando del tema hoy, los receptores. Los receptores son una señal en el mundo espiritual. Y míreme, quiero que entienda bien para que pueda más o menos entender. Un receptor es algo que una persona tiene, es como un celular. El celular es el receptor. Pero para que funcione el receptor tiene que haber una señal, un satélite. Entonces, donde el celular se mueva, si usted va para la China, para donde vaya, siempre va a haber una señal que la señal le va a enviar un código para que se active y pueda tener comunicación. En el mundo espiritual existen también códigos espirituales que hay que soltar o quitar para que no se activen estos tipos de receptores. Los receptores son los que nos causan estragos. Los receptores son los que siguen esa señal porque hay puertas abiertas.
Si hay un área débil, entonces es un receptor. El receptor actúa y va a las áreas débiles, a las áreas que están sin confesar, a las áreas que están sin hablar. Por eso es bueno hablar, es bueno conversar, es bueno decírsela al Señor. ¿Qué es un receptor? El receptor es algo que recibe una información o señales, luego la coge, la hospeda y la hace obra. Escuchen. Un receptor es aquel que recibe una información o una señal, la acoge, la hospeda y la hace obra. Ese es un receptor. Entonces, si hay un receptor en nuestras vidas, tenemos que quitarlo, tenemos que soltarlo, porque eso nos va a impedir crecer. Eso nos va a impedir avanzar. Cuando nosotros tenemos esas áreas débiles, hay que entregárselas al Señor para que Él se las lleve, para que la misericordia de Dios pueda morar en nuestras vidas y podamos crecer. Cuando nosotros entendemos en que el receptor viene a las personas, tenemos que quitarlo, tenemos que soltarlo. El tema de hoy es los receptores. Los receptores. ¿Qué es un receptor entonces? Según lo que acabamos de decir, que es algo que recibe una información en nuestro espíritu. Una información o una señal. Y esa señal uno la acoge, la hospeda y la hace obra. Cuando estamos hablando de receptores, estamos diciendo que en el mundo espiritual, esos receptores están siempre, hermanos, siempre atentos. Por eso, si hay algún área débil que el cual no has hablado, no has confesado, o no lo has hablado, no lo has entregado al Señor, es tiempo de decirle: Señor, te entrego mi área. Muchos han tenido diferentes tipos de situaciones difíciles en el caminar, y hay que hablar eso, porque también son receptores. Cuando no decimos cosas heridas, es bueno hablarla, porque si esas heridas no son sanas, el enemigo también las puede usar como un receptor. Ejemplo, si usted no recibió amor de niño, entonces si no se confiesa esa área débil, si no es sano de eso, el enemigo puede usar esa misma área en contra de usted y cada vez le va a hablar o le va a atacar en esa misma área. ¿Por qué? Porque usted ha dejado un receptor y el receptor actúa. El receptor, recuerde que es el que recibe un estímulo y luego cuando está el estímulo lo lleva a la obra. Este espíritu, nosotros aquí donde tenemos que tener el dominio propio. Cuando hay receptores, nosotros tenemos que tener el dominio propio. Cuando hablamos de los receptores, si no hay un dominio propio en nuestra vida, entonces estas entidades van a aparecerse en escena. Cuando estamos hablando de estos receptores, en el mundo espiritual lo van a tomar y lo van a hacer ley. Si hay un área débil que no has hablado, que no has dicho, que no has confesado, que no ha sido ministrado por alguien o ministro o por Dios mismo, entonces en el mundo espiritual todo eso se activa. Y cuando se activa, si no se corta, se hace ley. Y vienen los espíritus de los verdugos, lo que hablé en las clases pasadas. Como también se levantan este tipo de entidades que nos hacen daño. Los receptores, estamos hablando sobre este tema, en que es necesario que quitar esas áreas débiles, porque trabajan en las debilidades. Recuerde que uno, dice la palabra, lo que leíamos, que Dios no tienta a nadie, sino que uno es tentado por su propia pasión, por su propia concupiscencia, por su propia pasión. Dios no tienta a nadie. Y cuando vienen las tentaciones, uno cae por la propia concupiscencia, porque no ha soltado área. No la ha dicho y quizás nadie la sabe, pero es un receptor. Y como es un receptor, tarde o temprano va a aparecer en escena. Cualquier sea el pecado. Pecados sexuales, pecados de mentira, de orgullo, falta de perdón, heridas, traumas, secuelas, enemistades, enojos, ira, venganza, enojos, altiveces, orgullo, vanagloria.
Todo eso son estímulos que recibe el hombre y luego se hacen obra y se activan en cualquier momento. Los receptores, hermano, tú puedes estar un tiempo bien, tú puedes estar buscando a Dios, pero de repente, hermano, se activó un receptor. Y el receptor hay que quitarlo porque ese es el que daña a una persona. Y la palabra dice, Efesios 5:11, no queráis pues ser cómplice de las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien reprenderla. Está diciendo que no hay que estar siendo cómplice de la obra infructuosa del enemigo. No hay que serse cómplice, sino antes bien, ¿qué hacer? Reprenderla. Hay que reprender las obras que vienen a atacar el enemigo. Ahora, ¿qué es una concupiscencia? Hemos hablado de la concupiscencia, lo que están ahí en el corazón. La concupiscencia es un deseo, es una pasión. En el griego es epitumía, que es un anhelo de lo prohibido. También significa ambiciosamente, es suspirar por algo dispuesto a tenerlo y hacerlo escondidamente. Concupiscencia es algo que está escondido. Concupiscencia es algo que uno anhela, es algo prohibido. Eso es una concupiscencia que uno la anhela. ¿Pero por qué prohibido? Porque no debería estar en nuestro ser, porque somos hijos de Dios. Entonces, cuando hay áreas prohibidas que nosotros no tenemos que estar, el enemigo viene, las toma, las hace ley y empieza a atacar. Tenemos que tener cuidado de esto, ya que se transmiten este tipo de entidades o receptores y el enemigo ocupa esas estrategias. Utiliza el pasado, utiliza la forma para poder entrar en una persona y hay que pedirle al Señor, porque el diablo coloca receptores. El diablo coloca receptores. Si usted se recuerda, el diablo puso un receptor en Judas. El diablo tenía la cualidad de poder entrar y saber lo que estaba en la persona porque esa persona fue dañada. Judas tenía un receptor que era robar lo ajeno. Era un receptor y eso que era el tesorero. Ahora la pregunta es, no sé por qué el Señor lo permitió que sea el tesorero. Yo creo que nadie colocaría un tesorero sabiendo que es ladrón. Pero bueno, Dios sabe lo que hace. Entonces Judas tenía un receptor que era la ambición, que era la codicia, que era el ladrón. Por eso dice la palabra del Señor que él usurpaba cuantas veces podía hacerlo. Si usted se recuerda la palabra cuando la mujer viene a entregar y a echarle el perfume de alabastro a los pies de Jesucristo y se lo empieza a lavar, Judas dice que se molestó y dijo, ese perfume que era tan caro, un perfume de nardo, que era tan caro, ¿por qué mejor no lo vendimos y repartimos el dinero en comida o darlo a los pobres? Y él se molestó. Pero dice la Escritura que él no se molestó por esa situación, sino él se molestó porque no fue vendido, porque él cada vez que podía usurpaba para sacar provecho. Y él quería sacar dinero para él. ¿Por qué? Porque tenía ese receptor. Interesantemente, hermano, que en esto nos deja pensar que los receptores se activan. Y Judas no era cualquier persona. Judas era de los 12 apóstoles. Y una persona para llegar al apostolado tenía que haber hecho señales y milagros. Judas hacía señales y milagros, pero tenía un receptor. Entonces nosotros, a usted, tenemos que tener el cuidado de que no haya algún receptor porque se activa. Y tarde o temprano el receptor puede llevarlo a la muerte, lo que sucedió con el mismo Judas. Judas, por no soltar este receptor, lo llevó a la muerte. Y no solamente ahí en la mentira o en el robo, hay muchos espíritus que puedan atacar y hay quizás muchos receptores. Ahora usted tiene que identificar en su vida cuál será el área débil. Usted analícese y diga, este es mi área débil. Si hay un área débil, entonces el enemigo va a usar esa área débil como un canal, como un receptor. El área débil es el imán. El área débil es el imán. Viene el receptor con lo que tú no has soltado y se va a querer juntar. Va a querer hacer la obra porque se activa. Es como una persona que en el mundo a lo mejor robaba.
Y robaba y se acostumbró a eso porque era su vida y muchos le llaman trabajo. Ahora es trabajo. Génesis 3, capítulo 3, verso 1, que la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo. Entonces está diciendo que la serpiente sabe lo que hace, sabe dónde va, cómo actuar y cómo entrar en una persona. Entonces, bueno, ya estamos de vuelta. Entonces, cuando estamos hablando, este espíritu o estas entidades, estamos diciendo ahí, hermano, el cuidado al cual nosotros tenemos que tener. Porque estas entidades entran porque le damos cabida. Cuando hablamos de un receptor, estamos diciendo que es un área débil, y las áreas débiles se hacen en el mundo espiritual, que es la señal que se envía y luego se hace en obra. Entonces, cuando una persona, estaba hablando del caso anterior, que le gusta robar, que en el mundo era su don, y robaba, pero luego llega Cristo. Cristo le quita eso. Pero el enemigo sabe que ese es su área débil que en el mundo tenía. Entonces va a tratar de tentarlo. Y le puede colocar, ejemplo, a una persona que se le caigan 20,000 pesos o no sé, 20,000 pesos acá en Chile es buen dinero. Puede ser más, no sé en qué país me está viendo. Pero si se le cae un billete que es de valor y la persona sabe de quién es, entonces el receptor se activa y puede decir, ese dinero es mío. Y el hecho de tomarlo sabiendo de quién es un robo. O si la persona tiene la billetera o la chequera, como que llega la persona en el bolsillo y llegar y sacarla, y la persona puede decir, yo tengo que tirar mi mano nada más y la voy a sacar. Es porque está activado ese receptor. El enemigo viene porque el receptor está activo. El enemigo viene porque hay una información en el mundo espiritual que no se ha olvidado. Satanás no olvida la información. Satanás no olvida la señal que en el mundo venía. Por eso, hermano, muchos caen nuevamente, producto de que caen en la misma área, 1, 2, 3 veces se hace crónico, producto de que Satanás le conoce. Conoce el área débil. Y ahí es donde tenemos que pedirle al Señor que quite esos receptores. Los receptores van y estimulan, porque envían una señal. Recuerde que los receptores envían una señal, y esa señal la que es una información que se acoge, se toma en el mundo espiritual y lleva a la obra. Hay muchos tipos de receptores. Y asimismo, nosotros tenemos que pedirle la ayuda al Señor para no hacer un descontrol de esto. Y ahí donde viene la palabra dominio propio, lo que dice la Escritura. ¿Dónde hay que hacer dominio propio? Donde hay receptores. Donde hay receptores, porque los receptores son las áreas débiles. Las áreas débiles llevan a que la persona caiga de la gracia de Dios. Las áreas débiles llevan a la persona a que pueda fallar, a que pueda caer de la gracia de Dios, producto de que hay algo inconcluso. Necesitamos entonces, con la ayuda del Señor, pedirle que nos ayude. Hoy estamos hablando del tema, los receptores. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, para que le pidamos al Señor en que fortalezca el área débil, en que fortalezca el área que necesitamos soltar o dejar o quitar, ya que todo eso son los receptores el cual están impidiendo que podamos crecer. Y pedimos, hermano, al Señor que nos ayude para que puedan ser quitadas esas áreas débiles, ya que producto de esas áreas débiles nos llevan a poder fallarle y caer de la gracia de Dios. Recuerde que hablamos de Judas Iscariote, que tenía un receptor, el robar, el usurpar, y tomaba lo ajeno. Por eso que hay que tener los ojos puestos en el Señor. Puestos en el Señor. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude para que podamos quitar todos esos espíritus, esos receptores, el cual se acciona. Recuerde que un receptor es una señal en el mundo espiritual. Ahí donde vienen las malas costumbres, los malos hábitos. Y cuando una persona cae una y otra y se hace crónico, es porque hay un receptor activado. Y hay que identificar ese receptor para soltarlo, para quitarlo. Escuche, qué importante esto. Un receptor es donde va la área débil.
conoce el área débil, es el imán que atrae. El receptor es donde está el área débil, y cuando está el área débil activa ese receptor para que la persona peque una y otra vez. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuál es el receptor y fortalecernos en el poder de su fuerza y pedirles que nos ayude. Hay receptores, escuche bien, que quizás no van a ser quitados. Hay receptores que usted va a tener la lucha durante algún tiempo hasta que la santidad de Dios le envuelva completamente y sea quitado. Ya que por la cruz de Cristo, ya que cuando nosotros nos arrepentimos y hacemos un cambio de mentalidad, no solamente de emoción, no solamente por culpabilidad, no solamente hacer un cambio por motivo de conciencia, sino cuando hacemos un cambio de corazón sincero, entonces se llama el cambio, es arrepentimiento. Y si hay un arrepentimiento genuino y nos santificamos, el receptor queda nulo. Pero si en el caminar no te santificas, si en el caminar no buscas como debe de ser, un tiempo estás bien, un tiempo estás fervoroso en el Señor, estás buscando, pero después llega un tiempo de desánimo. Un tiempo que no quieres ir a la iglesia, ya no te quieres congregar, ya no te quieres buscar. Entonces ahí es donde el enemigo va a ocupar esa área y va a activar ese receptor. O sea, eso significa que el receptor puede estar ahí todavía. Qué interesante eso. Y yo creo que mucho, a lo mejor de lo que están escuchando, en su vida le ha pasado que ustedes llegaron a Cristo. Y cuando llegaron a Cristo, ustedes le pidieron perdón y Dios se llevó eso. Y las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y Dios se lo llevó. Pero durante el transcurso usted empezó a buscar de Dios, se empezó a llenar. Pero de repente llega un momento de área débil, el día malo. Y cuando llegó el día malo, usted se empezó a descuidar. Y de repente se activó y usted hizo el pecado que ya del comienzo usted lo había dejado. Y usted hace el pecado, lo que ya había soltado, lo que Cristo le perdonó. Entonces la pregunta es, ¿por qué se activó? Se activó por un descuido. Cuando nosotros nos descuidamos del centro, cuando nos descuidamos de no buscar de Dios, cuando nos descuidamos de algunas áreas, entonces este receptor va a tomar asunto. Este receptor va a tomar asunto y va a entrar porque es el área débil. Recuerde, los receptores entran porque hay un estímulo, hay un deseo, hay una pasión que atrae y luego lleva a estimular la obra. Por eso que el Señor nos fortalezca. Y con la ayuda de Dios podemos pedirle que Él nos lave y nos limpie si hay un área de iniquidad. Lo que menciona la palabra del Señor. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y no vengan estos tipos de receptores, porque hay receptores que atraen. El receptor, así también como hay receptores para lo bueno, hay receptores para lo malo, porque el receptor de la palabra es un buen receptor, pero cuando hay un receptor contrario es donde se va a producir, hermanos, estragos, y ahí es donde hay que tener cuidado. Amén. Hoy estamos tocando el tema los receptores. Y cuando hablamos de este espíritu de los receptores, estamos diciendo que el cuidado que nosotros tenemos que tener como creyentes, ya que estos espíritus se mueven y quieren entrar en una persona para destruir, para dañar, para no provocar paz, para que el enemigo tome asunto de esto, pero tenemos que nosotros entender que el enemigo actúa así. Por eso que no tenemos que desconocer las artimañas de Satanás, ya que él coloca receptores en medio de una batalla. Cuando hay una batalla, cuando hay una guerra, él coloca el receptor, para luego cuando te vayas nuevamente a la tienda donde están tus compañeros en el mundo espiritual, ese receptor esté ahí, es la señal. Escuche, después de cada batalla tenemos que sacudirnos, tenemos que limpiarnos, porque puede haber algún receptor que el enemigo colocó y tú puedas quizás terminar la batalla, terminar lo que pasó, pero de repente se activa. Es como cuando una persona hizo un error o un pecado y lo cometió quizás de juventud, y de ahora de adultez aparece el mismo pecado.
No es coincidencia, sino es un receptor que todavía está ahí escondido y hay que quitarlo, pedirle a Dios que lo quite. Y ahí, si estás luchando con algún receptor, con alguna entidad, tienes que pedirle, ahí viene la palabra, dominio propio. El dominio propio es que se usa para los receptores. El dominio propio se usa para lo que está escondido, lo que cuesta dejar. Es el área débil, es el área que no te deja avanzar, es el área contaminada, es el área que tienes que dejar para que Dios se pueda glorificar. Los receptores son las áreas que vienen a contaminar tu mente, tu espíritu y tu cuerpo. Y necesitamos pedirle a Dios en que nos ayude a quitar este tipo de receptores, porque se activan. Recuerde que Dios no tienta a nadie, sino que decía el texto que cuando uno es tentado por la propia pasión de uno, por su propia pasión, por su propio deseo, por su propia concupiscencia. Y esos que nombré son receptores en el mundo espiritual. Los receptores son los que envían una señal en el mundo espiritual. Ellos la toman, la hacen ley, la ejecutan, viene el verdugo y la obra. Por eso es que, hermanos, tenemos que tener cuidado de esto. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca y que nos ayude para que nosotros podamos cambiar ese tipo de actitudes. Pedirle al Señor que nos ayude, nos quite la área en que quizás están débiles, la área en que quizás necesitamos quitar, porque estos receptores siempre van a estar ahí si no nosotros no las quitamos, no las soltamos. Y cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables de este tipo de receptores. Por eso que con la ayuda de Dios tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que puedan ser quitados los receptores. Los receptores son todo pecado que pueda estar escondido. Todo pecado que pueda estar escondido se va a llamar un receptor. Así se llaman en el mundo espiritual, ya que los receptores es la estrategia espiritual. Y lo del pasado viene al receptor y se hace en la obra en una persona. Y al hablar sobre este tipo de receptores tenemos que tener cuidado porque va a estimular algo. El receptor siempre va a venir para estimular algo, para dañar, es un estímulo, es una satisfacción. Por eso que el receptor envía una señal. Hablaba anteriormente sobre alguna área el cual el enemigo quizás quiera hacer y quiera destruir. Y el enemigo es el área el cual quiere entrar, porque él sabe, hermano, sabe que si hay un receptor, entonces el enemigo va a entrar y va a dañar a una persona. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que pueda ser quitado todo este tipo de receptores, todo este tipo que nos confronta en el mundo espiritual para nosotros no caer en la gracia de Dios. Todo receptor, entonces, hemos estado hablando en que viene para dañar a la persona, que viene para que en el mundo espiritual se haga obra. Tenemos que pedirle al Señor que sea quitado todo espíritu que venga a dañar y venga a perturbar, porque los receptores siempre van a estar si nosotros no lo quitamos. Y tenemos que pedirle a Dios que sea quitado de nuestra vida para que así Cristo pueda tomar el dominio y el control de estos receptores. Los receptores son las señales que se envían en el mundo espiritual. Las áreas débiles son los receptores que se activan. Y puede ser por una herida, por un trauma, por algo que mal viviste. Y eso va a llevar con el tiempo a que pueda caer o fallar nuevamente. Por eso es que si usted cae una y otra vez, no es casualidad eso. Eso significa que hay algún tipo de receptor en su vida que no lo deja avanzar, que no lo deja crecer. Y ese receptor va a estar ahí constantemente. Por eso es que es importante, hermano, en que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude
para que sea quitado este tipo de receptores, porque esos receptores van a estar ahí constantemente y quieren dañar a la persona. Y puede ser en pensamiento, puede ser en obra, puede ser en... Por eso es que hay personas, se fija que hay personas que les gusta escuchar lo ajeno. Y cuando a esa persona le gusta escuchar lo ajeno, es como que andan colocando la oreja para escuchar lo ajeno. Pero después vuelven a Cristo y se convierte y se olvidan de escuchar lo ajeno. Pero no ha sido quitado. Todavía no se convirtió bien. Y como no se ha convertido bien, usted va a pasar y va a escuchar a dos hermanos hablar o a dos hermanas hablar y se le va a ir las pailas así. Se le va a ir la oreja, hermano, como que tiene que escuchar. Es porque todavía hay un receptor ahí. O aquellos que les gusta hablar mal. Hay personas que le encanta hablar mal de otro. Ese también es un receptor. Y hay que tener cuidado de no hablar porque se levantan también entidades en el mundo espiritual. O aquellos que les gusta el chisme. ¿A cuánto quizá usted ha escuchado a algún hermano chismoso? No me responda. Pero ¿cuántas veces, hermano, han habido personas que les gusta el chisme? Y otros hermanos colocan la cara de chisme como diciendo que me pregunte el hermano, que me pregunte el hermano, que me pregunte el hermano. Y esperan solamente para que le diga, ¿cómo está el hermanito? Y hermano la suelta. Se desahogan. Como que ese es su descanso. Ese es su gozo. ¿Por qué? Porque es lo que lo contaminó. Los receptores son algo que está contaminado. Los receptores es la señal en el mundo espiritual y como está contaminado, el mundo espiritual lo va a tomar y lo va a hacer obra. Por eso es que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que pedirle al Señor cuál es el área débil. Fortalecerlo. Por eso dice el Señor, fortaleceos en el poder de su fuerza. ¿Qué significa? Que hay que fortalecerse en las áreas débiles. Eso es lo que está diciendo. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Fortalécete en el área débil. Hazte fuerte cuando venga la tentación. Porque no es el problema la tentación. Jesús fue tentado en todo. Jesús fue tentado en todo porque no es el problema la tentación. El problema es caer en la tentación. No es problema el pecado. No es el problema el pecado. El problema es caer en el pecado. Los receptores. Ese es el tema al cual estamos hoy hablando. Estamos dando este estudio. Porque estos receptores siempre van a estar. E incluso de heridas. Si hay alguna herida, algún trauma, alguna secuela que tuviste de niñez, de juventud, de adultez, si no ha sido sanada, el enemigo puede usar eso también como un receptor y puede venir y dañarte aún como un receptor. Si hay falta de amor, el enemigo va a colocar ese receptor también, colocándote esa misma área. Las personas que tienen algún problema de depresiones y fue quitado, el enemigo va a colocar nuevamente ese mismo receptor para hacerte caer en la misma área. El enemigo nunca da algo que a ti no te gusta. El enemigo nunca te va a colocar un plato que a ti no te gusta. Te va a colocar el plato que tú antes deseabas, el plato que un día comiste, el plato que un día de pecado consumiste, te saciaste, te deleitaste, pero te llevó a la muerte espiritual. El enemigo va a colocarte el mismo plato. Si está firme, entonces el plato que el enemigo quiera darte no te va a afectar. Pero si hay un área débil, si hay un receptor, se va a activar. Los espíritus se buscan y se juntan. Los espíritus se buscan y se juntan. Si hay algún área de algún receptor, entonces el enemigo va a moverse en esa misma área. Por eso que, hermano, es necesario que nosotros le pidamos la ayuda al Señor. Pidarle la fuerza. Y que podamos nosotros reconocer su amor y su misericordia. Pedirle que Él nos fortalezca. Pedirle que con la ayuda del Señor nos ayude para así de esa manera poder ir creciendo. Y cuando hablamos de este tema, estamos diciendo que Dios quiere ayudarnos y fortalecernos de todas las áreas débiles en que el enemigo quizá quiera entrar. Por eso que necesitamos fortalecernos al Señor. Ese es el tema el cual hemos estado hablando durante este día. Esta es la enseñanza. Los receptores. Y estos receptores siempre van a estar ahí. Van a estar ahí esperando que se le dé cabida. Esperando que se le dé
la información correcta que ellos quieren para que puedan ejecutar. Pero necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Necesitamos pedirle a Dios que Él se lleve este tipo de situaciones. Pedirle a Dios que Él nos ayude si hay un área débil en nuestra vida para que pueda ser quitada. Si hay un área débil en la cual el hombre y la mujer retiene, pedirle al Señor que sea quitada. Ahí donde se llama el dominio propio. El dominio propio es donde hay un receptor. El dominio propio es donde hay un área débil que hay que pedir el dominio propio para controlar, para llevar lo que está dañando, llevarlo sujeto. Por eso dice Pablo, llevando sujeto todo pensamiento a la obediencia de Cristo, llevándolo cautivo. O sea, llevándolo encarcelado, llevándolo sujeto a la obediencia de Cristo. Porque los receptores siempre van a tratar de estar. Los receptores siempre van a tratar de atacar. Los receptores se mueven en las áreas débiles. Y necesitamos pedirle a Dios que sean quitados todos los receptores. Para que así podamos nosotros crecer. Ese es el tema de hoy, el cual hemos compartido en esta tarde a través de este tema, el sonido del cielo. Que Dios bendiga, amigos, hermanos, su vida, los fortalezca el Señor, le dé la fuerza que ustedes necesitan. Oramos para que Dios pueda moverse en misericordia y declaramos su gracia y su infinita misericordia a través de lo que Dios ha hecho. Hoy, los receptores. Hoy hemos hablado de este tema, los receptores, para que Dios sea quitando y sea añadiendo lo que tenga que añadir y quitando lo que tenga que quitar. Que Dios añada bendiciones hacia su vida, y si hay alguna área débil, entréguesela al Señor. Si hay alguna área débil que usted ha estado luchando durante mucho tiempo, que usted ha estado luchando durante mucho tiempo y le ha costado dejar, dominio propio. Los receptores están ahí, están activos. Si no han sido quitados, van a estar ahí y tarde o temprano se van a activar, porque el receptor es la señal que se envía en el mundo espiritual y luego se ejecutan en una obra. Que Dios le bendiga. Gracias por haberse conectado un día más a través del sonido del cielo. Hoy hablando el tema, los receptores. Dios le bendiga, Dios lo fortalezca. Nos encontramos con la ayuda del Señor el próximo jueves desde las 21 horas, 9 de la noche, horario de Santiago de Chile. Y que Dios le bendiga día a día. Las bendiciones de Dios le persigan y sea bendecido y sea anulado todo espíritu del enemigo y todo ataque, todo espíritu de venganza, todo espíritu de contragolpe sea quitado en el nombre de Jesús, y todo acuerdo en la mesa de los demonios sea anulado, sea desbaratado, y Cristo se haga presente en tu casa, en tu familia, en tus bienes y en todo lo que hagas sea prosperado. Dios le bendiga. Muchas gracias. Buenas noches.